Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto al maestro Santiago Aguirre. Él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha acompañado a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa desde hace varios años en este proceso de búsqueda y, bueno, evidentemente también uno de los centros de derechos humanos más reconocidos del país, que ha llevado casos emblemáticos en otros momentos de la historia reciente de México. Santiago Aguirre, gracias por atender esta llamada. Te saluda con mucho gusto Rubén Martín. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes también a Jesús y todo el auditorio. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, ¿qué reseña nos puedes hacer de los encuentros que ayer tuvieron primero con el presidente López Obrador, después con la presidenta electa, para hablar después el panorama más completo del caso Ayotzinapa, Santiago? Sí, claro, Rubén, pues ha sido días de mucha actividad en el caso. Primero, el presidente de la República elaboró un reporte que hizo llegar a las familias. Se había dicho que se les entregaría personalmente en sus domicilios. Al final la entrega fue un proceso poco cuidado y desorganizado, y terminó publicándose el reporte prácticamente de forma íntegra en el periódico La Jornada. Así es. Y es un reporte, pues es triste porque es difícil incluso calificarlo, porque en vez de avanzar en el esclarecimiento del caso, pues prácticamente es una defensa denodada del ejército mexicano, al punto que prácticamente el texto postula que el ejército sería la víctima del caso, ¿no? Una suerte de víctima de una supuesta conjura internacional para debilitar esta institución, en lo que claramente es un alegato más bien político y que poco abona al esclarecimiento del caso. Entonces, con ese antecedente, las familias respondieron indignadas ante ese reporte. Lo hicieron en un texto en su marcha del 26 de julio, hace apenas unos días, y finalmente se reunieron otra vez, porque así estaba convocado, con el presidente de la República. La reunión tuvo momentos de rispidez, hay una sensación de agravio en las familias por este reporte, y hay una determinación del presidente de la República de ya no moverse en la posición sostenida sobre el caso. Entonces, se vuelven reuniones ya un poco estériles, y más bien para las familias, siendo claro que no cambiarán mucho las cosas en los 60 días restantes, pues era muy importante el siguiente encuentro, que era con la virtual presidenta electa. Les recibió en el Museo de la Ciudad de México. Hubieron signos positivos en la reunión. La presidenta electa les recibió saludándoles de mano a cada uno de los padres y las madres, presentándose con ellas. Un gesto que no es menor si uno lo contrasta con los modos con que a veces los gobernadores tratan a los colectivos de familiares desaparecidos todavía en el país, por ejemplo. Claro. Y adicionalmente, pues la presidenta electa tuvo la disposición de escuchar, y lo hizo por un tiempo prolongado. Intervinieron las familias que quisieron, que pudieron hacer un recuento de su largo caminar por la justicia, y más que compromisos poco realistas o irresponsables, pues la presidenta electa lo que se comprometió es a revisar toda la información que hay sobre el caso, privilegiar el diálogo con los familiares e intentar con ello avanzar hacia la verdad y el esclarecimiento. Obviamente las familias entienden que hay que el próximo gobierno en muy buena medida es de continuidad frente a lo que ha sido esta última administración, pero fincan su esperanza en que esa continuidad pueda ser respecto de lo que fue el inicio de esta administración, cuando hubieron algunos avances relevantes, cuando había diálogo, cuando el ejército no determinaba las posiciones de gobierno, que fue lo que experimentaron las familias con funcionarios como Alejandro Encinas, como el anterior fiscal del caso, personas que incluso hoy están enfrentando las consecuencias de eso, porque Alejandro Encinas ha hecho público, por ejemplo, cómo hoy enfrenta el hostigamiento judicial del ejército sin que, digamos, el alto mando militar le ponga fin a eso, ¿no? Y bueno, pues finalmente, ayer algunos colegas de ustedes de los medios de comunicación les decían a las familias, entonces ustedes confían en la presidenta electa, y las familias con toda razón
Pues más bien contestaban que como familiares, padres, madres de personas desaparecidas, no pueden darse el lujo de no interlocutar con las autoridades Así del es, Estado que están obligadas a buscar a los desaparecidos. por Creo supuesto. que eso es muy importante subrayarlo, porque los movimientos de familiares de personas desaparecidas no son un movimiento social cualquiera, no pueden partidizarse o disminuir sus reclamos en función de quién gobierne o conformarse con avances graduales como lo haría un sindicato, por ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Los familiares desaparecidos van a exigir paradero a quien gobierne, se tienen que sentar con quien gobierne y desde esa perspectiva han iniciado ya pues lo que todo apunta a que será una nueva etapa con el próximo gobierno. Santiago Aguirre, entiendo que hay otra reunión con el presidente López Obrador, pero digamos, si interpreto bien un poco el estado de ánimo y el resumen que tú nos presentas de estas reuniones, ya no hay tantas esperanzas ni expectativas con López Obrador, sino más bien se abre con el encuentro que tuvieron ayer con Claudio Sheinbaum y digamos esta actitud, por decirlo, no sé si lo digo bien, de manera empática, que se pueda avanzar ya prácticamente en el siguiente gobierno. Sí, así es. El presidente de la República entiendo que intentará presentar más reportes, convocará a las familias a más reuniones, pero a la luz de lo escuchado ayer es claro que no, pues no va a cambiar su perspectiva, ¿verdad? Entonces, es difícil pensar que pueda haber algo relevante en los 60 días siguientes y por eso pues las familias tampoco quieren entrar a un debate estéril como el que ha habido, donde el presidente dice una cosa en la mañanera, las familias contestan en declaraciones, hay desencuentros verbales y entre tanto el caso no avanza. Entonces, me parece, no quisiera yo poner palabras mías al sentir de las familias, Claro. pero que lo que ocurrió ayer es que más bien le apuestan a que pueda de alguna manera avanzarse hacia la verdad en la próxima administración. Santiago, hablando justamente de estos desencuentros, hay un punto muy específico que es incluso acusaciones directas al centro Miguel Agustín Pro de parte del presidente de que supuestamente con un amparo se contribuyó a dejar libres a algunos de los perpetradores, supuestamente porque habían sido torturados. ¿Nos puedes explicar ese punto en particular que ha dado paso, ha dado pie? Nosotros hemos tratado de explicar aquí que de manera equivocada, pero que ha dado paso al presidente para criticar el centro Miguel Agustín Pro. Sí, claro, y muchas gracias por oportunidad de hacerlo, porque se ha generado mucho daño con esa desinformación. Hubo una sentencia en 2018 dictada por un tribunal colegiado en Tamaulipas, porque la PGR de Murillo Karam se llevó para allá el caso Ayotzinapa, que encontró que la verdad histórica, la llamada verdad histórica, era inconsistente por falta de prueba científica, y también porque se habían violado los derechos humanos de algunos de los detenidos por la práctica generalizada de la tortura dentro de la investigación. A partir de eso, este tribunal colegiado le ordenó a un tribunal inferior que volviera a analizar el caso y le ordenó que buscara que se allegaran las pruebas sobre la existencia de la tortura. En aquel momento las autoridades de la PGR, que hoy siguen en la Fiscalía General de la República, porque ahí no hubo transformación alguna, incumplieron con esta obligación y algunas de las personas que habían sido torturadas recuperaron su libertad. El Centro PRO y las familias de Ayotzinapa no fueron parte de ese proceso porque eran recursos que habían sido presentados los acusados, ni siquiera habíamos sido emplazados, no fuimos parte procesal, no promovimos dentro del expediente, nos enteramos de la sentencia cuando se hizo pública. Uh-huh. Y cuando se hizo pública, celebramos que esta sentencia encontrara que la verdad histórica era insostenible. Claro. Y que confirmara que había habido irregularidades en el expediente, porque en aquel tiempo las familias llevaban 4 años resistiendo las mentiras del peñanietismo. Y de todas maneras, en la posición pública, en una conferencia de prensa que hubo aquí en el Centro PRO, complementamos ese saludo inicial a la sentencia, expresando también que nos preocupaba que personas
que podrían haber participado se evadieran de la justicia por este fallo. Lo que nos reprocha el presidente es que en el saludo inicial de la sentencia la festejamos y a partir de ahí, pues sin ninguna evidencia, postula que incluso de alguna manera la elaboramos nosotros, la sentencia, que teníamos contacto con ese tribunal, en fin, una serie de falsedades que no tienen ningún asidero en la realidad, pero que han ido usándose para hacer daño y penosamente pesan. Nosotros vemos en nuestro trabajo cotidiano que la palabra presidencial, específicamente cuando es denostativa en contra de organizaciones como el PRO, sí termina pesando y algunas personas pues han ido pensando que el presidente está hablando con la verdad cuando dice esto, cuando en realidad pues es un distractor más del caso, ¿no? Muchísimos distractores, de hecho todas estas filias y fobias del presidente plasmadas entre otras cosas, por ejemplo en el reporte reciente. Te saluda Jesús Estrada, Santiago. Me parece grave. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Me parece grave es que no se va, digamos, a las particularidades del caso, sino que divaga el presidente en estas cuestiones. Quería preguntarte particularmente, los 800 folios que desde hace meses exigen las madres y padres que entregue la Secretaría de la Defensa Nacional, que tendría información contundente sobre este caso a partir de las investigaciones de los grupos independientes. ¿Qué ha pasado con esos folios? Son parte, estábamos leyendo una nota de La Jornada donde señalan que en la reunión de ayer la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa hizo un análisis de los 121,000 páginas que aportó la Sedena, a partir de lo cual encontraron 85 nuevos documentos, de los cuales 15 son nuevos folios. Preguntarte si hay algo de información importante en esos nuevos folios y si esos corresponden a los 800 folios que se está exigiendo a la Sedena que presente. Sí, muchas gracias, Jesús. Pues en realidad este boletín presenta información sobre documentos que se entregaron en la reunión previa de hace un mes a los familiares y parece sugerir que es información nueva cuando en realidad es información que ya se había dado a conocer. Y cuando se entregaron esos nuevos documentos, las familias lo que señalaban es que confirmaban la necesidad de que se entregara todo, porque habían ahí transcripciones de algunas intervenciones telefónicas entre personas que en 2014 tenían conocimiento del caso que podrían ser relevantes para la investigación. La respuesta que han recibido las familias sobre su demanda de entrega de los 800 folios ha sido que no son relevantes para su caso, porque así lo determina la Sedena, por estar referidos a fechas previas, por no tener vínculo con el caso, o bien por ser de seguridad nacional. Eso fue lo que se nos dijo hace 2 reuniones. Y eso pues abona la desconfianza, porque si es la Sedena la que unilateralmente dice esto no se puede conocer por seguridad nacional, pues la experiencia en este caso es que con ello se ha ocultado información relevante, ¿no? Uh-huh. Y son patrones de opacidad como este los que han ido abonando a la desconfianza de las familias en el ejército, ¿no? Ayotzinapa es un caso complejo con muchas voces. Yo me hago cargo de que sin duda hay voces que postulan una participación proactiva de militares en la material desaparición de los muchachos. Quienes hemos estudiado el caso desde perspectivas más serias, lo que vemos es sobre todo la colusión de elementos del 27 Batallón con Guerreros Unidos, que es una línea que nos parece lo suficientemente grave como para que se investigue. Pero conforme han ido pasando los años, la Sedena ha ido recurrentemente ocultándose bajo la opacidad, y pues ello ha contribuido a aumentar la sospecha de los familiares. Uh-huh. Y relacionado con lo que decías al inicio, que creo que es muy relevante, precisamente ese creo que es uno de los agravios que les causó el reporte presidencial a los familiares, ¿no? Que la respuesta es, digamos, ustedes están pidiendo rendición de cuentas del ejército porque detrás hay una conjura internacional, claro, de los Estados Unidos, la OEA, la CID, periodistas, las ONGs, para debilitar al ejército e intervenir más en el país. Uh-huh. Bueno, pues esa, digamos, respuesta a una exigencia legítima de rendición de cuentas
híjole, pues es muy desmesurada, ¿no? Escapa Claro. incluso la posibilidad de calificarlo, es colocar al ejército como víctima más que como ente de rendición de cuentas, y es muy triste que estemos culminando con algo así. Y mientras... Incluso aceptando que pudiera debatirse el tema del ejército, ¿verdad? Claro. Y que Claro. pudiéramos estar equivocados, en fin. Pero una cosa es decir, no hay pruebas por tal y tal, y otra muy distinta es, ustedes hacen este señalamiento de mala fe por intereses extranjeros, bueno, eso ya Claro. está en otro nivel, ¿no? Y al mismo tiempo ocurren otros hechos, digamos, sumamente graves que pues dan sospechas sobre el actuar de la Sedena. Particularmente te quería preguntar, justo lo comentabas de la columna de Alejandro Encinas, del ex subsecretario de Derechos Humanos, el día de hoy, dice que tuvo que comparecer en calidad de testigo en una audiencia solicitada por la defensa de los elementos del ejército mexicano acusados de participar en la desaparición, que aparentemente esa audiencia tenía como propósito que Encinas se autoincriminara en los señalamientos presentados por la Fiscalía General de la República cuando él se desempeñaba como subsecretario. Esto es sumamente grave. Santiago Aguirre, ¿qué opinas? No, muy grave, inaudito. Nosotros nos hemos sumado en redes sociales a esta denuncia y expresado nuestro respaldo al ex subsecretario, porque somos parte de ese proceso y hemos visto cómo, aunque hay algunos abogados particulares que se prestan para vocerear ante los medios en nombre de la Sedena, nosotros vemos en las audiencias cómo la defensa de los militares acusados está a cargo de la Sedena, de abogados militares que están litigando en contra de la investigación del caso Ayotzinapa. Y eso obviamente a las familias les genera todavía más desconfianza. Claro. Ahora, esa defensa de los abogados militares, de los imputados del ejército en el caso, se vuelve todavía más grave cuando además los abogados militares buscan interrogar y en el interrogatorio buscar que haya autoincriminación del ex subsecretario de Derechos Humanos. Algo así en este país no ocurriría sin la anuencia del general secretario de la Defensa Nacional como alto mando de la Sedena. Entonces, claro que esto confirma que hay un ataque de la Sedena contra quienes investigaron el caso y es un elemento más que confirma que el desenlace que estamos viendo en el sexenio pues es muy lamentable. Claro. Y muestra el empoderamiento militar del presente, ¿no? Justo, y para terminar, Santiago Aguirre, si te parece, porque nos tenemos que ir a una pausa, ya lo decías más o menos al principio, al hablar un poco de cómo pues cambió un poco el trato que había de parte de este gobierno al comienzo del sexenio, donde se abrieron expectativas de que se avanzaba en la investigación. ¿Crees que justamente cuando se empieza la investigación a apuntar a la participación del ejército es que las cosas se detienen y hay como un giro en la investigación del caso Ayotzinapa, justamente por este poder militar del que hablas? Sí, nosotros no tenemos duda de que ese fue uno de los factores, que hubo en los hechos un poder de veto del ejército a las investigaciones. Claro, se suman otros factores, ¿no? La prisa política de querer dar resultados, el mal funcionamiento de la Fiscalía General de la República, que hay que insistir, es ahí donde está la raíz de la impunidad en México, no tanto en el Poder Judicial, y ahí no hubo transformación. Y otros factores, el propio paso del tiempo, siendo justos, pues desde luego que dificulta el esclarecimiento de un caso tan complejo. Claro. Pero sin duda alguna que un factor esencial para explicar lo que ocurrió este sexenio fue el que las investigaciones se toparon con el ejército y con un ejército hoy más empoderado que nunca. Sin duda. Terrible. Santiago, pues muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros sobre estas reuniones que ayer se tuvieron con el presidente y con la presidenta electa y sobre esta perspectiva general de este caso paradigmático que es el caso Ayotzinapa para entender las desapariciones en México. Muchísimas gracias, Santiago Aguirre. Al contrario, gracias a ustedes como siempre por el interés en el caso. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Vamos a la pausa y vamos a abundar sobre esto que denunció Alejandro Encinas, que es absolutamente gravísimo. Vamos al corte y volvemos. Ya regresa Cosa Pública 2.0.